pagar impuestos, ni el recibo de la luz. Ahora estaría devorando insectos en los cielos de África en lugar de respirar humo de automóviles en esta ciudad y poner a diario mis nervios a prueba en un instituto de enseñanza secundaria. ¿Qué hago aquí rodeado de estos simios? 2 detenidos y... ¿Qué hago en este mundo? Que mira la hora que es y tu hijo no ha aparecido por Amalia solía reprocharme que nunca he madurado. Viví pequeños episodios de felicidad, pero, sinceramente, creo que ya basta. Todo eso se lo he contado a Pepa, tumbados los dos sobre la hierba, que no es lo mismo que volar, pero también es agradable. He previsto suicidarme dentro de un año. Hasta tengo ya prevista la fecha. 31 de julio, miércoles, por la noche. Yo juraría que la vida ha empezado a gustarme desde que sé que tengo en la mano la palanca para ponerle fin. De pronto, todo cobra sentido. Aún cabe la posibilidad remota de echarme atrás en mi designio de ingerir cianuro. Ahora bien, en cuanto aviste al primer vencejo de la temporada, se habrá terminado el plazo para cambiar de opinión. Delego en los vencejos. No bien hayan vuelto de su viaje migratorio, hablarán por mí. Sigue adelante o no sigas. Esto se resuelve con un sí o un no, en el último momento. ¿Sí? Tú y yo aquí. Bien. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, creo que se oye bien. Muchísimas gracias por venir. Dejadme que saque el instrumental para analizar Los vencejos, la última novela de Fernando Aramburu. Yo diría que no hace falta mucha... Tengo un problema. Que te has enganchado. Ya está resuelto. Perdona. Que tampoco hace falta mucha presentación de este autor, porque estoy casi convencida de que todos vosotros y vosotras habéis leído alguna cosa, y puede incluso que esa cosa sea Patria. La llamo cosa porque ya tiene una entidad un poco diferente a otras novelas y a libros de relatos, poesía, ensayo y todo lo que has escrito. Pero por hacer un poquito de resumen, y claro, para que nadie se crea que todo a partir de ahora va a ser Patria, Los vencejos es muy diferente a aquella novela. Sí vale la pena hacer un poco de historia, porque antes de 2016 y de este éxito tan apabullante de esta novela sobre la historia en el País Vasco en las últimas décadas, Aramburu había escrito muchísimos títulos. Habías escrito libros de relatos, por ejemplo, El vigilante del fiordo, ¿no? Uno de ellos, uno solo de los que tienes. Había escrito también novelas como El trompetista de Utopía, Viaje con Clara por Alemania, que supongo que tenía mucho también de tu propia manera de ver el mundo, ¿no? Y ahora llega Los vencejos. Ha escrito también Años lentos, No ser no duele, Los peces de la amargura, un montón de historietas, y además muchas de ellas han sido reconocidas con premios, pues como el Premio Euskadi y otros muchos. Los vencejos. He oído que se hace la comparación entre los vencejos y la vida, ¿no? O el ser humano y la vida, por el hecho de que los vencejos están siempre volando, que apenas se posan, solo cuando nidifican, ¿verdad? Y se ha hecho esa especie de comparación, creo que eso estaba en el ánimo del autor. Bueno, ¿qué es la vida? Pues la vida es seguir adelante y seguir todo el tiempo en movimiento, ¿no? Y seguir aleteando. No sabemos muy bien para qué a veces, pero bueno, para seguir ahí manteniéndonos en el aire. Pero yo en Los vencejos he leído también... Claro, los vencejos son una especie en riesgo, como los gorriones en las ciudades europeas, porque, bueno, por culpa de cómo son las ciudades hoy en día, de la contaminación y del cambio climático, y ahora entramos en la historia, puede que llegue un día no muy lejano que los vencejos ya no vuelvan a nuestros aleros y a nuestros parques.
Y aquí hay un hombre que está en peligro de extinción también. Primero porque dice que dentro de un año se va a quitar la vida, que está ya cansado, que lo que la vida no le ha dado hasta ahora ya no lo va a tener. Y segundo porque es un modelo de hombre que no encuentra su sitio en una sociedad en la que el hombre ya no tiene la última palabra de todo, ni es el que alimenta a su familia, no en exclusiva, ni es el que tiene el poder sobre las relaciones. Yo creo que esa lectura también... Sí, ¿Qué te parece precisa, sí. Sí. Es un hombre, Tony, pues eso, que está como un vencejo que no encuentra dónde dejar el nido, ¿no? O cómo seguir revoloteando. Sí, efectivamente, convendría tal vez añadir que no es un hombre violento, sino que efectivamente él recibió una educación emocional pésima. Es un hombre nacido en los años 60, durante el franquismo, en aquella época en que era habitual que los niños estudiásemos en colegios segregados, de manera que realizamos toda nuestra educación escolar con compañeros del mismo sexo y llegados a la edad adulta, pues de alguna manera teníamos que reeducarnos o de educarnos pues como pudiéramos, dependiendo de lo que nos contaran los compañeros o el más listo de todos. Yo he dicho en alguna ocasión que la primera vez que compartí aula en mi vida fue en la universidad, con chicas, quiero decir, ¿no? Este hombre pertenece a esa época en la que los varones no fueron educados en la normalidad convivencial. Esto no quiere decir que luego él no haya sabido desarrollarse en la vida, ¿no? Y sí que nos cuenta en su confesión que invirtió energía, invirtió afecto en una relación marital que además terminó mal y lo dejó abocado a la soledad y como al desengaño. No es un hombre inocente del todo. A lo largo del libro pues nos cuenta también algunos hechos que él ha llevado a cabo y en cierto modo se ha quedado sin argumento. Efectivamente, su hijo ya es adulto, no tiene a quien alimentar, no tiene la última palabra, eso me pareció muy acertado en nada, y decide poner fin a su vida, pero no sabe muy bien por qué. Y nos lo dice claramente, él nota los síntomas, pero no sabe cuáles son las causas. Y le gustaría ponerse en claro a sí mismo por medio de un ejercicio de escritura que lleva a cabo todas las noches, en la cual hace un repaso de su pasado, de su relación con las personas junto a las cuales él creció, ya sea la familia, ya sea la exmujer, un amigo que tiene, una perra, que quizás sea la parte más positiva de este hombre, tiene una muñeca de compañía, que es todo lo contrario de una excusa para hacer comicidad, que remarca su soledad. Y lo que en principio yo quería ofrecer a los lectores es variado. Por un lado, poner a un ciudadano, uno de tantos que el escritor extrae de una gran ciudad, le tocó a ponerlo en una situación especial, que es la del ser humano que sabe con exactitud el día y la hora de su muerte, puesto que la decide él. Y esto, evidentemente, hace que cambien muchas cosas, como se ve a lo largo de la novela. Y lo otro es un ejercicio que probablemente solo permite la ficción, que es abrir a un hombre, a un ciudadano, un ser humano. En este caso, un profesor de filosofía, un hombre gris de una gran ciudad de 54 años, cumple 55, abrirlo como con una cremallera y mirar por dentro todo. Hasta el último secreto nos lo cuenta él, ¿sí? De manera que cada lector acude pues, con su propia experiencia personal y su edad, su conformación sexual, sus preferencias, sus convicciones, sus gustos, y tiene delante a otro ser humano, pero totalmente expuesto como en un escaparate, ¿no? Decía Sancho Panza en un pasaje bastante jocoso del Quijote, que nadie sabe el alma de nadie. Es decir, que tenemos hermanos, tenemos padres, tenemos hijos, nos vemos a menudo, pero siempre quedan rinconcitos, quedan secretos a los que no terminamos de llegar, ¿no? Cada uno tiene como una zona oscura
que quizá los que están con nosotros intuyen, pero no ven del todo. La ficción, en este caso Los vencejos, sí permite mirar a alguien por dentro hasta el último detalle, ¿no? Y hay muchas cosas que no nos van a gustar. No, pero ¿quién no está hecho también de luces y sombras? No, claro, el hombre todas las noches escribe un cacho de evocación, de reflexiones, y está convencido de que nadie va a leer esto. Entonces no pone freno a su sinceridad y cuenta muchos episodios que jamás ha contado a nadie, ¿no? Lo interesante es, como tú lo has dicho, ¿no? Con la premisa del suicidio, como él decide hacer, digamos, un balance, ¿no? ¿Qué es lo que he vivido hasta ahora? ¿Con quién? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Por qué no tengo nada? Vendría un poco a ser esto. Va clarificando muchos aspectos de su historia, ¿no? Y tú lo has dicho también, habla de educación sexual, habla de violencia, habla del equilibrio entre las parejas, habla de la paternidad, habla de política también, habla de todo este hombre. y nos da para entresacar un montón de frases. Yo te he comentado antes, sí, tal y como hace Toni en la novela, Toni, aparte de escribir cada noche, bueno, pues todo esto sobre su propia historia, que incluye la historia de su padre y de su madre, de su hermano, con el que se lleva fatal, eso no lo han superado. Raulito no acaba muy bien en esta novela tampoco, la pobre criatura. De su exmujer, de su hijo, de alguna novia anterior, de algún amante, de su amigo Patachula, escribe o encuentra una libreta en la que ha ido escribiendo frases que ha encontrado en libros de filosofía, porque él es profesor de filosofía. Yo lo que he hecho ha sido entresacar de lo que él va anotando también las frases a mi manera, como de esa Moleskine que él tiene, ¿no? Y nos pueden dar pie para hablar de un montón de temas de estos de los que se trata en la novela, que tú has mencionado alguno ya. Ya en la primera página dice: nos educan de puta pena. Nos rompen por dentro y después esperan que seamos cabales, agradecidos, cariñosos. Y vamos, que triunfemos en la vida. Esto lo dice sobre los padres, principalmente. Para empezar, no está mal. Sí, bueno, es una entrada potente, sí, en el libro. Tengo que decir además que estas manifestaciones, que son un tanto rotundas, yo me las ingenié para después medio desmentirlas o mostrarlas desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, ahí se refiere a sus padres, efectivamente. Años 60, época en que estaba muy popularizada la bofetada pedagógica, ¿no? Yo recuerdo a mi madre yendo al colegio cuando yo era pequeño y diciéndole ahí al fraile que a mí me diese porque este es muy malo. Y entonces aquello no se interpretaba como violencia, se veía como algo bueno para que el niño no creciera torcido, estas cosas que decían, y nosotros lo asumíamos, creíamos que efectivamente lo habíamos merecido, y si nos daban una en el cole, luego no lo decíamos en casa para que no hubiera un postre en forma de otra bofetada. No, pero por ejemplo ahora, tenemos esa declaración que él hace a solas y que es bastante fuerte, y que nos podría llevar a pensar que él tiene un odio o un rencor antiguo sobre sus padres. Y sin embargo luego nos lo encontramos asistiendo a su madre en la residencia de ancianos y preocupándose por ella y cuidándola. Y también encontraremos que el padre muere relativamente pronto, ya con 50 años, que él que se desprende de tantos objetos que tiene en casa, incluida la biblioteca, él mantiene una foto del padre en el vestíbulo con la cual conversa, y de alguna manera él considera que el acto fatal que va a cometer es un reencuentro con el padre. Y es curioso que mirando esa fotografía, él sigue, fotografía del padre que ya murió, sigue aceptando su autoridad. Y además, él, y no creo que revele gran cosa de la novela, él tiene el cuajo de esconder una bolsita de cianuro detrás de la fotografía de su padre para que su padre se la cuide. Y en cierto modo, él tiene dudas de si tendrá valentía para suicidarse o no, pero si se asusta o se echa atrás al final, él nos dice que sería como decepcionar a su padre, ¿no? Como fallarle a su padre, porque se supone que los van a enterrar juntos, ¿no?
Sí, sí. También revisa la relación con su madre, es verdad, ¿no? Y van apareciendo, bueno, muchas cuestiones a lo largo de todo el relato. Claro, es que 700 páginas dan para analizar, Sí. destripar muy bien al personaje. Creo que tiene interés también mencionar la rivalidad que tiene con su hermano por ganar el afecto de la madre. Del padre desaparece pronto, ¿no? Sí, sí. Es una rivalidad continua que viene desde la infancia. Claro, él es un cabroncete porque es mayor que su hermano, ¿no? Y le hace pagar los gestos de afecto que recibe el hermano y que a él le faltan, ¿no? Bueno, como revisando esa historia de su madre, termina dándose cuenta de que su madre, que siempre estaba pendiente, haciendo la comida, ocupándose de ellos, esperándolos, también sufría, ¿no? Sí. Tenía migrañas, por ejemplo, y él llega a un punto que dice, pues es verdad, mi madre tenía migrañas, que era algo como en lo que no había reparado hasta que no se ha puesto a pensar de verdad en ello. ¿Cómo era mi madre? ¿Qué vivía mi madre exactamente? Claro, pero esto muchos años después de haberlo vivido en realidad. Sí. En ese ajuste con el pasado se da cuenta de que él tampoco ha estado atento a muchas cosas. Sí, y además se reprocha agriamente que él, a pesar de haber leído tantos libros, hay muchas cosas elementales de la vida que no ha comprendido. Y de eso se ha dado cuenta tarde. Sí, su madre tenía ataques de migraña continuos y a él nunca se le ocurrió pensar lo que se siente cuando alguien tiene un terrible dolor de cabeza, ¿no? Él dice en un momento, yo no tengo constancia de haber conocido nunca la plenitud de la experiencia amorosa. Esta frase es durísima también. Esa frase, bueno, me gustaría aclarar, entre paréntesis, que la novela no es autobiográfica. Esto tenía que llegar. Vamos a decir que yo no soy Madame Bovary, yo no soy mi personaje, ¿de acuerdo? Pero como escritor creo que debo estar en condiciones de crear personajes por medio de la escritura, ¿no? Él hace una reflexión con respecto a aquellos 3 principios de los que hablaba Bertrand Russell para lograr lo que es la vida plena. Uno es la experiencia del amor, efectivamente. No hay vida plena si no hay experiencia del amor. Y él en esa frase reconoce que en ese punto ha fracasado, pero sí que lo ha intentado. Por eso él en algún momento de la novela teoriza sobre el amor diciendo que es muy fatigoso, que requiere un cuidado continuo y que prefiere la amistad porque tiene una cadencia más suave y es más llevadera, ¿no? El otro principio en el que también considera que ha fracasado es en el afán de conocimiento, ¿no? Conocer, almacenar o reunir conocimiento contribuye a tener una vida plena y también se queja de eso. Y luego se desprende de los libros poco a poco. Y el tercer punto, y menciono los 3 puntos porque son muy significativos a la hora de entender este personaje, es la empatía con los problemas del mundo. Y tampoco logra conectarse con las cuestiones del mundo. De hecho, a veces tiene unas gamberradas y unos accesos de cinismo enorme. Ahora mismo me viene a la cabeza un episodio en el que va a votar con su perra y elige una papeleta sin mirar y vota y no sabe lo que ha votado, ¿no? Pero va a votar. Es que no es un hombre carente de contradicciones. Bueno, él lo dice, milito en el partido de los que prefieren estar solos, en el PEPES, dejadme en paz. Esto es, sí, yo quiero estar solo, pero tampoco quiero preocuparme por nadie, ¿no? Sí, incluso desde la soledad. Del cual es el único miembro militante. Y ni siquiera es el jefe. Dice. Eso, sí. Sí, bueno, porque él, vamos a decir que él ha llegado en esa situación a la novela. Él está harto, está cansado, considera que todo el esfuerzo que ha hecho por lograr una vida más o menos agradable, pues no le ha funcionado. Pero cuidado, a partir de ahí empieza la novela. Y él, vamos a decir, que emprende una especie de lucha contra la vida, ¿no? O sea, se encara a ella, entendiendo por vida no solamente el ejercicio respiratorio, sino ese lugar donde hay luz y donde estamos todos, ¿no? Y parece como que se impone castigarla porque no ha sido con él suficientemente generosa o como él esperaba. Y efectivamente se establece una pelea porque la vida le contesta. Y no puedo revelar el final, pero o gana él o gana la vida. Sí, sí. Claro, aquí hay que entresacar frases y hablar de temas sin
reventar la novela, porque sí, la premisa ya la sabemos, ¿no? De aquí a un año, cuando vea el primer vencejo, me voy a quitar la vida, pero claro, ahí pasan muchas cosas por el medio. Vamos a intentar seguir hablando de cosas sin... Es que ese dato de la primera desvelarlo página todo. ya determina toda la lectura. Entonces, a menos que el lector haga trampa y vaya a la última página para saber si el tipo se ha suicidado, esa pregunta está presente en todas las páginas. Es decir, este tipo de verdad se va a suicidar, se va a suicidar. Y además, esto es deliberado, esto sitúa al lector en una posición un tanto desazonante, en el sentido de que si continúa leyendo, entonces va acercando al protagonista a ese final anunciado. De alguna manera es un poco cómplice, un poco ejecutor de ese designio. Del suicidio se habla mucho. Eli Patachula, su amigo, bueno, el único amigo que tiene, ¿no? con sus roces, porque ellos son así, hablan mucho del suicidio. Desde la parte más filosófica, bueno, simplemente que están cansados de la vida y para qué van a seguir adelante, ¿no? Que prefieren utilizar esa palanca de salida, ¿no? Que eso les da tranquilidad, sobre todo a Tony, el narrador. Dice eso, que la vida tiene más sentido casi desde que sabe que le va a poner fin cuando él quiera. Sí. Bueno, ellos se reúnen en un bar del barrio de la Guindalera de Madrid, se reúnen regularmente y tienen sus conversaciones de todo tipo, sin pelos en la lengua también, y conversan sobre el suicidio a veces como podrían conversar sobre fútbol. Además, Patachula se considera una eminencia en el tema y el otro escucha más o menos resignado y poniendo los ojos en blanco, ¿no? Y como quiere ser buen amigo, se suma al proyecto. Le dice que, bueno, yo también. Nos suicidamos el mismo día. ¿Cuándo es? Y dice, sí, bueno, el 31 de julio de 2019. Ah, pues yo también. Y de hecho le proporciona el cianuro que obtiene en un viaje que hace a México. Es una bonita amistad. Bueno, ¿tienes tiempo? Sí, vamos a suicidarnos, ¿no? Sí, bueno, a veces frivolizan, a veces hablan un poco en serio, pero Patachula es más bien un hombre muy sarcástico del que no se sabe a ciencia cierta si habla en serio o no habla en serio, ¿no? En todo esto que se dice del suicidio, hay que acotar que se habla de un suicidio como un acto juicioso, preparado no en un rapto de nervios o de histeria o de corazón roto, digamos, sino algo planeado y perfectamente organizado. Tony por eso se va deshaciendo de todas sus cosas y va escribiendo estas notas, ¿no? No va a salir de la vida, bueno, pues sin haber ordenado sus historias. Sí, eso es así. Él no es víctima de un arrebato de locura. Curiosamente, no le va mal en la vida. Es un hombre que tiene un puesto de trabajo y no es depresivo y además goza de salud. En principio, no parece que realmente tiene tenga... a su perra. Sí, no, tiene su que perra. es importante Y es verdad que él está deseoso de racionalizar toda esta experiencia, ¿no? Pero hay un desarreglo dentro de él que se va haciendo visible a medida que avanza la novela. Él, como profesor de filosofía y como filósofo en ciernes, aunque tampoco se lo tomó muy a pecho esto de ser filósofo, él está habituado al discurso analítico, a los conceptos más o menos abstractos, con los cuales, además, de una manera un tanto quijotesca, aborda temas totalmente cotidianos. Pero por dentro, este hombre está lleno de pulsiones naturales, pulsiones sexuales y de otro tipo que no logra gobernar. Y eso le crea un enorme desequilibrio por dentro. Es un gran disimulador, en esto es un maestro, es alguien que va a trabajar sin ganas, pero no lo demuestra, que detesta a los alumnos, pero no los deja en la estacada. De hecho, él no deja de ser moral nunca. Él empieza en unas posiciones muy cercanas al nihilismo, que pudiéramos decir, jo, este tipo... Y sin embargo, no cede al nihilismo. Él hace toda una reflexión intentando no caer en la nada, sino que mantiene unos principios morales, cuida a la perra, visita a su madre, asiste puntual a su trabajo
Esto lo distingue, por ejemplo, de un hermano literario que es el Mersault, del extranjero de Camus, que es mucho más insensible y mucho más frío que este, ¿no? Sí, es un hombre que sigue con todo lo que tiene que hacer hasta el final. Bueno, es más, hace más cosas. Termina adquiriendo, bueno, aparece en otros... Águeda, por ejemplo, aparece por ahí también, ¿no? Sí, y luego aparece Águeda. Van ahí apareciendo, bueno, pues, Águeda argumentos igual para quedarse, ¿no? Y no accionar la palanca, no sé. Todo eso ya lo leeréis, no vayáis primero a la última página, por favor. Pero me alegro mucho de que menciones a Águeda porque es un personaje fundamental en esta vida. Y es la prueba de que muchas veces tomamos decisiones y no nos damos cuenta de que no estamos solos en la vida, de que la vida a veces tiene otros planes y surgen otras personas que más o menos consciente o inconscientemente nos hacen enfilar por otros caminos, ¿no? Y los pasajes en los que aparece Águeda a mí particularmente me resultan bastante emocionantes. Él intenta evitar, Águeda reaparece después de 27 años, también tiene perro, es el tercer perro que tiene en los 27 años desde que Tony la dejó por una mujer más atractiva para él, ¿sí? Y todos esos perros se llamaron Tony. Lo cual sí nos mueve a risa, pero luego leemos y vemos que hay un trasfondo emocional. Y no puedo decir más. Ya, es que es complicado, es complicado. Ahí sí que no puedo decir más, de verdad. Tony cree que la vida ya no tiene nada para él, ¿no? Y de hecho uno de los momentos de la novela escribe, 50 años me parecen suficientes, porque lo que la vida no te haya dado antes de los 50, ya no te lo va a dar después. Pues yo tengo 12 años más de los que él determina y no estoy de acuerdo con él, ¿no? Muy bien. Sí, no es así. Pero bueno, nosotros tenemos que aceptar el personaje tal como es, vale, naturalmente, ¿no? Tú lo has dicho antes, es un hombre que en realidad no tiene una mala vida. No. Tiene un trabajo, se puede permitir vivir de alquiler. Él analiza mucho el divorcio y las relaciones con las mujeres. Claro, viene de esa educación de los 60, 70, cosa complicada, ¿no? De aceptar, bueno, pues cómo se vive ahora, pero a él le da para pagarse un alquiler. Además, bueno, tiene buena relación con su hijo, que si quieres luego hablamos de Nikita también, que es un personajazo. y tiene algún amigo, tiene una perra a la que quiere mucho y que le quiere mucho a él. Y es una persona que podría estar haciendo, ¿no? Y tampoco es capaz de desasirse completamente de su exmujer, no puede, que es locutora de radio. Y él sigue escuchándola por las noches. Y además comprueba que ella triunfa y que es una gran locutora y que se ha convertido en una estrella de la radio. Y él está ahí solo, jodido, deseando que ella se equivoque, se trabuque al hablar, carraspee, cometa un anacoluto, tartamudee, para tener ese gustito malicioso que a él lo hace feliz, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a lo que íbamos, que en realidad podría tener una gran vida. Bueno, tiene una gran vida. Para el estándar yo creo que no está mal. Lo que no tiene es, desde luego, problemas materiales o, no sé, algún trastorno de algún tipo psicológico que hiciese de él el típico suicida que ya no puede más, ¿no? No es alcohólico, no tiene ninguna mutilación, no tiene cáncer, es un quejumbroso, en principio es un quejica, ¿no? Pero él dice que no quiere más y lo planea todo y lo estudia todo y nos lo cuenta todo a quienes nos acerquemos a la novela, ¿no? Esto tiene que llevarnos a hablar de la felicidad, sí o sí, ¿no? ¿No crees? No sé si compartes con él algunas de las reflexiones que hace sobre la felicidad o no en absoluto, son solo, bueno, argumentos que le das al personaje, ¿no? Por ejemplo, dice, no hay felicidad en sí, es aquí y ahora, o una dosis de infortunio es necesaria, ¿no? Para sentir que uno es feliz, tiene que haber superado algún infortunio, digamos. Pero la felicidad... Sí, en ese punto yo creo que sí estoy de acuerdo con él.
ahora ya hablo por mí, ¿sí? De hecho, a mí me gusta mucho hablar de felicidades, así en plural, que consisten en pequeños momentos, en cositas cotidianas que están al alcance de cualquiera y que podemos o quizá debemos agradecer: una buena conversación, un día de temperatura agradable, mirar el mar, beber un buen vino o ver una buena película. Estas cositas buenas que hay en la vida, a estas yo las llamo felicidades, y naturalmente si uno reúne muchas, pues tiene una vida pues lo mejor posible, porque más no vamos a tener, ¿no? Esto en contraposición a la felicidad como un concepto abstracto o como un final de camino al que nos dirigimos y demás, ¿no? Y en ese sentido, el que refiere la felicidad a lo concreto, yo ahí sí estoy de acuerdo con él. Y es un sibarita también, porque por mucho problema existencial que él se cree, sí que gusta también de esos pequeños placeres que le proporciona pues su perra, por ejemplo, o algunas comidas. Oye, qué posesivo es con su perra, cuando ve que Pepa se va corriendo con el amigo o con Águeda, ¿no? Se pone celosón. ¿Se establecen estas relaciones también con los animales? ¿Cómo lo ves? Lo comprendo, sí, claro. La relación con Pepa es uno de los aspectos más positivos de este libro. No está exenta de cierta culpa porque él una vez cometió un acto un poco innoble. En una situación personal difícil, pues intentó desprenderse de ella, pero no fue capaz, porque ella dije que no es un hombre que tenga un fondo de maldad, sino que vuelve y recupera a la perra. Sí. Y esto hace que él a veces no disfrute de la mirada de la perra. Yo tengo una perra también. En algún sitio he dicho que coincido en un 5 o 6% con el personaje, y en eso poco está la perra. Le puse una perra porque yo tengo una, y entonces sé bastante de alimentación y de cuidados, y sé lo que es llevar al perro a vacunarlo, y a cortarle las uñas, llevarlo a la peluquería de perros, aunque eso ahora ya lo hago yo, y así queda la perra. ¿Qué iba a decir? Sí, y entonces él, por ejemplo, él a veces se siente muy incómodo cuando está en casa solo y la perra lo está mirando, ¿no? Y en esa mirada él ve evocada aquella maldad que estuvo a punto de cometer dejándola, ¿no? La perra, para su amigo, por ejemplo, es una tabla de salvación. El amigo sí que tiene trastornos psicológicos, perdió un pie en los atentados de marzo de 2004, en los trenes aquellos de Madrid, y a veces le pide la perra como compañía terapéutica, ¿no? Y claro, él también quiere tener la perra, ¿no? Y no ir a casa a dormir solo. Lo importante que es esa perra para ellos, ¿no? Sí. O sea, es casi como su islita donde no hay soledad, ¿no? Es donde comparten de verdad con otro ser vivo. Y además la perra es la causa de que Águeda entre en la novela, ¿no? O sea, que no es un elemento meramente ornamental en el libro. Y la perra entra en su vida porque su hijo quiere una perra, ¿no? Por Nikita. Sí, el perro es una concesión de él más que de la madre, porque la madre nunca quiso encargarse de la perra, ni que se la acercase, ni nada, ¿no? Pero él, precisamente por eso, por despecho, entonces dice, pues ahora yo se lo compro, ¿no? El animal. Y después pues pasa lo que tantas veces pasa, que compramos a nuestros hijos mascotas y están muy alegres, y a los 10 días ya se han cansado y uno tiene que encargarse del perrito o del hámster o de la tortuga, porque ya el hijo o la hija ya no, solo quieren para jugar un rato. En este caso la perra le da más alegrías que el hijo. Ahí es muy sincero también, Sí, en el análisis sí. de... Bueno, uno espera de un hijo, eso he oído porque yo no uso, que, bueno, joder, pues lo mejor, ¿no? Que mejore lo presente, digamos, ¿no? Que haga algo más, que, pues, si no es listo, que sea gracioso, o no sé.
Pero es que este hijo, en fin... Bueno, es su único hijo, el matrimonio está muy feliz por tener un hijo. Tiene esas escenas que ocurren a menudo en los matrimonios, particularmente cuando tienen un primer hijo, y sueñan cuando la criatura acaba de nacer, sueñan con que será académico, no, si prefiero que sea médico, no, bueno, vamos a dejar que él elija, ¿no? Y se hacen unas ilusiones que luego el hijo pues no va cumpliendo porque es un chaval un poco especial, no con muchas luces, que además pues es el típico que muerde a los otros niños en la guardería y demás, y en el fondo termina un poco siendo un elemento de discordia, ¿no? Pero el hijo tiene un recorrido muy entrañable, creo, dentro de la novela. Sí, sí. Y al final la relación con el padre se recompone de una manera imprevista, que nos muestra al hijo en una faceta que es distinta de aquellas que él nos había narrado. Eso pasa bastante en la novela, ¿no? Claro, una cosa es lo que él nos narra al principio, que la cosa va evolucionando, claro, por supuesto. Sí. Él está aprendiendo. Aunque crea que solo está saliendo de la vida, él está aprendiendo de sus propias emociones y de las relaciones que ha mantenido. Y claro, la de su hijo es importante, ¿no? Sí. Una de las cosas que a mí me fascinan de los novelistas rusos del siglo XIX es que nos muestran los personajes, creemos que ya los hemos comprendido, que los hemos captado con la primera descripción y luego, caramba, empiezan a aportarse de tal manera que aquella descripción inicial no termina de parecer cierta, ¿no? Por ejemplo, nos muestra un personaje absolutamente malvado y de repente el novelista nos lo pone a hacer actos de caridad, o el tacaño que de repente se vuelve generoso y regala el dinero por las calles o demás, ¿no? Eso a mí me gusta mucho y procuro incorporarlo a mis novelas, de manera que creo prejuicios en los posibles lectores o les induzco a adoptar ciertas expectativas y luego no se las cumplo o se las contradigo. Y esto pasa con Nikita, con el hijo, que parece muy tarugo y luego resulta que, coño, el chaval trabaja y no bebe alcohol y, caramba, este que tenía tatuada una esvástica en la espalda resulta que es más juicioso que su padre, ¿no? Cumplidos ya ciertos años. Bueno, una esvástica en la espalda y una hojita de roble por aquí. Sí, una broma que le hacen los amigos y efectivamente lleva tatuada una hoja de roble entre ceja y ceja. Y cómo se emociona Tony cada vez que su hijo le pega un buen abrazo. Sí. Es como que no hubieran tenido una relación física, ¿no? Sí. También me viene a la memoria un episodio en el que él pasa un día muy malo porque tiene cumpleaños, su hijo no lo llama, las 10, llama a él para recordárselo. O sea que efectivamente este hombre no está libre de afecto, ni mucho menos. Sí. Él insiste varias veces a lo largo de la novela que él nunca ha sido un hombre violento, que él nunca ha pegado a su mujer y creo que a su hijo nunca. Tampoco. Ni a su hijo jamás, no. Solamente a su hermano cuando eran niños. Solamente. Yo tengo una hermana menor que a veces me recuerda que yo también lo de solamente no... Sí. Se lleva mal incluso 30 años después. No, ya, sobre esto yo ya me he documentado y es que no es extraño que hermanos, sobre todo si son próximos en edad y han rivalizado por el cariño de los padres o están mirando el uno al otro a ver quién recibe más, y, le han regalado esto, lo mío no me gusta. No es extraño que esa relación en la edad adulta no se termine de recomponer. A veces sí, ojo, no estamos programados así como robots. Y eso es lo que les pasa a estos. Y de vez en cuando hacen intentos de acercamiento y no terminan de funcionar, ¿no? Sí, salen fatal, es verdad. Sí. Vuelvo al tema de la violencia, porque en un momento también escribe: papá pegaba a mamá, papá y mamá me pegaban a mí, papá, mamá y yo le pegábamos a Raulito. Pues lo normal. Normal. Lo cuenta así como de corrido, ¿no? Sí. Pobre Raulito. La madre es pegona,
pero sin saña. Pues está ahí en casa, tiene mucho trabajo, los críos gritan, se mueven y desesperadamente intenta poner orden por vía de bofetada, ¿sí? Que hoy está mal vista. En mi país de residencia está incluso prohibida por ley, tanto en el colegio como en el ámbito privado. Y entonces, claro, él tiene por debajo en la jerarquía a su hermano, que no tiene a nadie, el pobre, a quien pegar, ¿no? No os he dicho al principio que ahora el proceso para poder hacer preguntas, si es que tenéis alguna, que supongo que sí, espero que sí, sigue siendo el de los últimos meses, que es que levantáis la mano, os pasan un papelito y podéis escribirla, la suben aquí y se la hacemos a Fernando. Y si queréis hacer alguna, ahora es el momento, pues yo te pregunto, saliéndonos ya un poco de los temas de los vencejos, ¿cómo ha sido volver a escribir ficción después del éxito de Patria? ¿Cómo te has visto? No sé si tenías más... No ha sido para mí un problema grave, no he creído que debía repetir la misma experiencia que tuve con Patria, que fue muy grata, pero fue realmente enorme. He gestionado esto de manera que yo no publiqué una novela poco después de Patria, sino que cultivé otros géneros que son más minoritarios, pero que requieren mucho esfuerzo también del escritor. Y al principio escribí Los vencejos todavía dentro del revuelo de Patria, es decir, con interrupciones del trabajo, viajes, compromisos de todo tipo, llamadas telefónicas, en fin, sí, un poco en una situación que quizá no fuera óptima, pero vamos a decir que Patria no vertía una sombra sobre el escritorio, ¿sí? Y después vino la pandemia y me encerré voluntaria y obligatoriamente, y puedo decir que yo he escrito Los vencejos en una situación de total dedicación, con mucha intensidad, de lunes a domingo, mañana y tarde, a menos que surgiera un contratiempo familiar o de algún tipo, ¿no? Y sin tener esa sombra de... No, de ninguna manera. Es que es verdad que autores, también Los vencejos nos lleva a un mundo humano distinto, o sea, no es Patria 2, ni abordo otro aspecto de nuestra historia vasca pasada, sino que me meto en otros corrales sociales. Y entonces, bueno, aparte de que está escrita con otro registro lingüístico, tiene una música de fondo que a mí me recuerda un poco a Patria también, ¿no? Sí. Sí, esa división de la historia en pedacitos, ¿no? Esta sigue una técnica de tipo puntillista, ¿no? O sea, cada secuencia es como un puntito de color que unidos todos forman un dibujo general, ¿no? Y también coincide en que la historia no está contada de manera lineal. Claro, porque hay que decir que en ese año y en poner en claro toda su vida y con ello la de las personas que han tenido relación con él, está todo el tiempo dando saltos de atrás. O sea, una cosa le lleva a la otra. Es como el pensamiento, ¿no?, que fluye así. Sí, claro. ¿Y por qué en Madrid? La puse en Madrid... Porque Madrid aquí está muy, muy presente. Aunque no se nombra nunca en el libro, pero la ciudad es fácilmente identificable. Es una ciudad que la tengo muy visitada, tengo amigos allí, tengo parientes. He reunido bastante experiencia personal relacionada con la ciudad y esto hace que tenga algo que decir, vamos a decir, al respecto. Pero la causa principal de haber elegido Madrid es que yo quería que estos personajes llevasen consigo, en forma de conversación, sobre todo, un dibujo social de la España de nuestros días, y para eso Madrid es un lugar ideal, puesto que es la capital, es un centro político muy importante en el cual ocurren hechos que son luego trascendentales, ¿no?, o que afectan al todo el país. Y eso me lo hacía muy atractivo, el sitio. No sé si tenéis ya alguna pregunta, pues yo sigo. Este hombre se va deshaciendo de sus libros. Sí. Bueno, porque también ha llegado a la conclusión de que, tú lo has dicho antes, ¿no?, de que este aprendizaje tampoco ha servido de mucho, más o menos.
yo creo que esto de desprenderse de los cacharros de cocina, del televisor, de ropa, pero también de sus queridos libros, tiene un poco que ver con el temor a no ser capaz al final de llevar a cabo su decisión y de llegar al último día sin sujeciones materiales. Es decir, me voy, pero ya no me tengo que desprender de mi casa, lo deja todo arreglado, ¿eh? Es decir, él no se suicidaría si no tiene a quien dejar la perra, por ejemplo. La muñeca de compañía, a la muñeca de compañía también le busca otro hogar. En fin, no estoy por decir que es el adecuado, pero tampoco la tira a la basura, vamos a decir, ¿no? Y por supuesto deja arreglados todos sus asuntos, del banco, el coche, deja el coche cargado de gasolina para que el hijo ya lo pueda usar. O sea, que lo hace todo de una manera sosegada y racional. Y dentro de ese plan está desprenderse poco a poco de los libros para al final no tener pena de que los va a perder, ¿no? Pero dejar cada libro, cosa que yo no haría jamás, es como arrancarse una costilla en vivo, ¿no? Ya. Sí, libros que se han atesorado además, ¿no? Durante décadas. Exactamente. Que algunos se leyeron, bueno, él se encerró una vez a leer un libro durante no sé cuánto tiempo, o libros sobre los que se han tomado notas, claro, es que son parte de la vida, no son solo papel. Yo un poco me identifico con esa relación que tiene con los libros. Yo también me he hecho a mí mismo, sea esto positivo o negativo, con ayuda de los libros, entendiendo los libros de una forma simbólica, es decir, me refiero a la cultura, a la educación, etcétera, ¿no? Y además esto nos permite llevar más allá las consecuencias de la educación que hayamos recibido, ¿no? Seguimos educándonos, seguimos aprendiendo, ¿no? Vamos adquiriendo cierto dominio de la lengua, lo que nos permite también expresarnos mejor y acceder pues, al ámbito laboral con ciertas garantías, etcétera, ¿no? Y en ese sentido yo comparto esa visión tan positiva que tiene el de los libros. Pues tiene que costar desprenderse de ellos, ¿no? Como él va haciendo. Tiene que escoger los lugares en los que los va soltando. Sí. Y ver que nadie los coge, esto también tiene que ser duro. Ahí me permití un homenaje a la Cuesta de Moyano, que es un lugar que a mí me encanta, donde uno puede comprar libros antiguos, usados, y donde siempre encuentro algo apetecible. Ahora estoy sufriendo mucho porque tengo la maleta llena, voy a estar en total como un mes de nómada, haciendo presentaciones, y entonces me pesa mucho la maleta y no puedo meter, y aún así ya he ido 2 veces a la Cuesta de Moyano en días pasados y picoteé ahí un par de australes que de alguna manera ya los llevaré. Y él, o sea, la novela contiene un homenaje a la Cuesta en un episodio que creo que es simpático. Él lleva El extranjero de Camus consigo en edición de bolsillo y sin que lo vea el librero lo mete ahí entre los libros y se va para abajo y vuelve y se compra su propio libro. Y eso que se estaba desprendiendo de ellos. Tenemos, sí. Gracias. Parece que, ¿no?, de un programa de... Sí, por 500 euros. Has destacado como tema central algo que se lleva con mucho ocultismo, el suicidio, y de máxima actualidad. ¿Dónde colocas al lector, ya que no se le puede juzgar desde una moral religiosa, ni de culpabilización social, ni de justificación psiquiátrica? ¿Cómo se debe posicionar el lector ante un personaje como Tony? Son 2 preguntas. Gracias. Sí, bueno, en cuanto al tema del suicidio, es un tema delicado, hay quien considera que es un tema tabú. Lo cierto es que si uno quiere documentarse un poco, hay estadísticas. Las estadísticas actuales son muy preocupantes. Hablamos de la pandemia, nos cuentan datos, nos dan datos sobre el número de infectados, de fallecidos, pero la pandemia está trayendo consigo unas consecuencias psicológicas muy graves. Llamativamente entre los jóvenes, no solo de este país. Yo resido en la República Alemana, de Alemania y el caso es similar y el número de suicidios se ha incrementado
enormemente, ¿no? Es un tema un poco doloroso, no un poco no, es un tema doloroso particularmente para las personas que han convivido con alguien que se quitó la vida. A menudo queda una incógnita, los deudos o los amigos a menudo piensan, no puedo generalizar, cada caso es distinto, pero piensan que quizá podían haberlo evitado, que no se dieron cuenta de que el asunto era tan grave, incluso quedan con una sensación de culpa porque a lo mejor no se sabe bien por qué se suicidó, quizás se suicidó porque la última vez que lo vi al suicida le dije una inconveniencia, etcétera, etcétera. Quiero aclarar, para contestar la segunda parte de la pregunta, que mi novela no trata el suicidio. El suicidio está presente en las páginas como posibilidad. Lo que hace este personaje, en mi opinión, y ahora ya me estoy metiendo en terreno ajeno, el que es en el terreno de la interpretación, que en realidad es el terreno donde el lector tiene no ya la última palabra, sino la única palabra, ¿sí? Y cada lector llegará a hacer sus propias conclusiones. Lo relevante es que este hombre sabe la hora exacta en que va a morir. Y esto lo coloca en una situación particular de la que yo ya hablé al principio. Eso sí está presente en la novela, ¿sí? Por supuesto que de vez en cuando se reflexiona al respecto. También tengo que añadir, porque me parece que la pregunta va por ahí, que este asunto en mi novela está tratado con seriedad. Es decir, no es un fundamento para contar episodios chuscos ni divertidos, aunque hay tramos que mueven a sonreír o que pretenden resultar entretenidos, porque la vida es así, francamente, pero no creo que se frivolice con este asunto, por lo menos hasta ahora nadie me lo ha reprochado, ¿sí? Entonces, quien quiera que se adelante en las páginas de esta novela se dará cuenta de que este hombre se encuentra, aunque repite sus actos rutinarios, en una situación personal distinta y que está obligado, lo quiera o no, a adoptar una estrategia vital diferente. De repente, muchas cosas que antes le parecían muy importantes, ahora ya no lo son. Y al revés, otras que él quizá menospreciaba o a las que no prestaba atención, caramba, ahora se hacen presentes o deseables. Ahora tiene que gestionar el tiempo que le queda. Ahora tiene un cupo de tiempo determinado. Ahora ya no se deja llevar por la vida y bueno, a ver qué hago el año que viene, sino que ahora todo o se hace o no se hace. Y tiene que elegir entre hacer algunas cosas o hacer otras. Eso forma parte de la sustancia narrativa de esta idea novela. Del control, ¿no? De alguna manera, de cuándo me voy a ir de este mundo. No me va a sorprender, Sí. no nos va a Y bueno, sorprender. y todas las preguntas que eso le plantea. Por ejemplo, ¿qué hago con mis principios morales? ¿Me voy por ahí a cometer crímenes? Porque, a fin de cuentas, no hay tiempo para que me castiguen. ¿Voy a trabajar? ¿Para qué coño voy a trabajar ahí con todos esos chavales que no me hacen caso y que son tan ruidosos? Si tengo dinero suficiente para pegarme un año cojonudo de isla en isla por el Caribe y luego me despido y ya está, ¿sí? ¿Me atreveré? ¿O realmente todo este pensamiento un tanto pesimista que va conmigo tiene un fundamento real? No hay nada en la vida que merezca la pena y él busca, ¿sí? Eso va todo dentro del paquete de la novela. Porque claro, una novela de 700 páginas en la cual el protagonista en la primera página dice que se va a suicidar y en la última cumple vamos a decir, que lo hace todo de una manera previsible, joder, esto se podría haber dicho en folio y medio, ¿sí? Casi se me escapa un spoiler aquí bestial. Hay que tener mucho cuidadín aquí, Sí. Sí, bueno, el lector puede hacer trampa, ¿no? Como en las novelas policíacas, ir rápidamente al final para ver quién es el asesino. Pues aquí también, pero si hace eso, pues allá él. Lo dicho, no lo hagáis. Me ha gustado la segunda pregunta porque introduce eso, ¿no? De cómo se debe posicionar el lector ante un personaje como Tony. Como quieras. No, bueno. Cuando le escuches, cuando le... Sí. Intentar
Sí, entender lo que o pasa no. pero la pregunta tiene sustancia. Sí, sí. Antes de la pandemia, y espero que cuando pase la puñetera pandemia, que me tiene harto, y creo que no soy el único, yo participaba en una tertulia literaria en mi ciudad de residencia, Hannover. Esto lo cuento porque tiene relación con la pregunta, a la que asistimos pues, una veintena de amantes de los libros y nos expresamos en castellano y tratamos de un libro. Y la mayoría son personas que no tienen una relación profesional con la literatura, pero que gustan de leer libros. Y yo le puedo responder que no existe el lector, sino que cada uno es un mundo y nos lo pasamos pipa. A partir de un texto que es idéntico para otro, las opiniones son tan dispares que a veces doy en pensar que no hemos leído el mismo libro de verdad. Y un libro que entusiasma a aquella señora de la esquina, al tipo de ahí lo ha aburrido y casi no lo termina, lo he terminado porque es libro de tertulia, etc. O sea, no hay una posición del lector, porque no existe el lector, ni siquiera existe el lector, el bueno, y los demás son variantes defectuosas, sino que cada uno acude al libro con su propia experiencia de la vida, y sus conocimientos de los asuntos humanos, y con sus gustos y preferencias y sus convicciones. No es raro que a un contertulio, hombre o mujer de nuestro grupo, un libro que está maravillosamente escrito y lo reconoce, le cae muy mal porque él no traga al protagonista. Es decir, no hay una lectura objetiva, no existe la lectura la buena, la del que tiene razón, sino que cada uno de nosotros acude a los libros, acude a textos. Es decir, lo que uno tiene en las manos es un texto y lo tiene que descodificar. La novela no está en el libro. Si ustedes creen que está en el libro, los han engañado. La novela está en sus cabezas. Entonces, ahí hay un pacto entre el lector y el escritor. Ese pacto consiste en que el lector espera que el escritor le cuente una historia en la cual desaparezca el texto, de manera que el lector, o la lectora, es igual, piense que está asomándose a pedazos de vida, a historias que realmente han podido suceder. Y yo me doy cuenta en nuestro grupo que muchos lectores, entre los que me incluyo, tienen mucha alegría porque a lo mejor la historia transcurre en su ciudad, o resulta que en su familia también había una tía a la que le pasó lo mismo, e incluso hay quien se emociona en los libros, leyendo los libros porque le evocan vivencias personales de algún tipo, ¿no? El que no ha tenido esa vivencia pues no va a reaccionar de la misma manera, ¿sí? Entonces, no hay un lector que se posicione de una manera determinada. Y yo estoy seguro de que mi libro, pues, a algunas personas les va a gustar y a otras no les va a gustar nada. Pero el texto es idéntico para todos, ¿no? Y dicho esto, esperamos que la disfrutéis. Veo que no hay más preguntas. Supongo que estaréis deseando que Fernando os firme un ejemplar del libro. Así que damos por terminada la charla. Muchísimas gracias por haber venido. Y hasta otra. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Elena. Ha sido un gusto conversar contigo. Ay, pues gracias. Sí. Hasta otra. No, te lo digo sinceramente. Bien.